Hermanos, amigos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie de meditaciones sobre el tema de si estamos viviendo los últimos tiempos. El día de hoy vamos a meditar, ya casi para terminar esta serie, sobre una condición importante sobre la revelación de la escatología bíblica. En todas las meditaciones anteriores nos enfocamos en ver cómo el mismo Señor Jesús responde a sus discípulos de inquietud sobre los últimos días. Y vimos a lo largo del estudio de la palabra de Dios cómo en forma general Dios revela en su palabra cómo es el plan profético para la humanidad. Encontramos que para la iglesia Dios le promete un rapto que será antes de la tribulación y que solamente será para la iglesia. Como Dios promete a Israel y a las naciones gentiles un periodo de juicio terrible que se conoce como la Gran Tribulación, y que al final de este periodo de prueba a nivel mundial, el Señor Jesucristo va a regresar visiblemente con los ejércitos celestiales, con sus ángeles, con su iglesia, va a regresar a tomar el reino sobre Israel y sobre la tierra que a él le pertenece. Por supuesto que este estudio no ha sido un estudio exhaustivo, solamente nos enfocamos en las respuestas que da Jesús a sus discípulos en Mateo 24, pero todo lo que hemos visto nos da un panorama bastante completo sobre lo que va a suceder en el futuro. Pero es importante estudiar también qué va a pasar después. En la Biblia encontramos en Apocalipsis 20 cómo después de destruir a los ejércitos de la bestia, el Señor arroja vivos a la bestia y al falso profeta, los arroja al lago de fuego. Satanás es atado durante 1000 años y al término de esos 1000 años Satanás es desatado y Satanás vuelve a hacer lo que siempre ha hecho, engañar a la gente. Busca que la gente, a pesar de haber vivido 1000 años gobernadas por Cristo, como el ser humano aún así va a haber pecado en la tierra, y el Señor va a destruir a los rebeldes, a los pecadores, y va a instaurar el estado eterno. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, Apocalipsis 21, vamos desde el 20:11. Dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es lo que comúnmente se conoce como el juicio final. Ahora, hay que entender bien esta frase porque muchos creyentes piensan o han sido enseñados en que cuando venga el Señor va a haber un solo juicio donde toda la humanidad va a ser juzgada y se va a indicar quiénes son salvos para irse al cielo y quiénes no son salvos para enviarlos al infierno. Pero por todo lo que ya hemos visto, encontramos que esto no es así. La Biblia revela no un solo juicio final, hay varios juicios. Tan solo en la meditación pasada dijimos que cuando Jesús venga, los primeros que van a ser juzgados son los judíos. Por eso ahí dice en Mateo 25 que Jesús va a tomar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Pero también ahí mismo en Apocalipsis 25, el Señor habla del juicio de las naciones, el juicio de los cabritos y las ovejas. Entonces ahí ya van más juicios. Y este último juicio, que es por cronología el juicio verdaderamente final, tiene algunas particularidades importantes. La primera es que este juicio sucede después de los 1000 años. Si usted lee en Apocalipsis 20 del 1 al 10 va a encontrar cómo describe Juan ahí que el Señor va a reinar durante 1000 años.
O sea que en el versículo 11 el juicio es al término de esos 1000 años. Ahora, los que van a ser juzgados ahí no son los judíos, ya fueron juzgados 1000 años antes. No son las naciones gentiles, también ya fueron juzgadas 1000 años antes. No la iglesia fue juzgada 1000 años y 1007 años antes. Entonces, ¿quién está aquí? Pues aquí dice el versículo 12, donde a quienes se van a juzgar. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice que el Hades, la muerte y el Hades, versículo 13, entregaron a sus muertos. Estos muertos no vivieron el milenio, no vivieron el juicio de Israel ni de las naciones. Significa que estos muertos son todos los muertos que murieron en sus pecados desde Adán, bueno, desde el tiempo de Adán hasta ese momento. Los que van a ser juzgados ante el trono blanco del Señor solamente son pecadores. Todos los pecadores de la historia van a ser juzgados aquí. Ahora dice que la base de su juicio va a ser lo que hicieron en sus libros. Dice el versículo 12 que se abrieron sus libros, su vida, y la base del juicio va a ser lo que hicieron. Pero ¿cuál es la base del juicio? La ley de Dios. Siempre la base del juicio de Dios es su ley. Si lo que hicieron estaba acorde a su ley, significa que ellos tenían temor de Dios. Por eso es que ellos serían salvos. Pero aquí llama la atención que se abrió el libro de la vida y que nadie estaba escrito ahí. Por la forma en que está escrita en el versículo 13 y 15, dice que todos los que no fueron escritos en el libro de la vida van a ser enviados al infierno. La construcción griega que está aquí en estos versículos se refiere a que nadie de ellos estaba en el libro de la vida. O sea que todos los muertos que son juzgados en el trono blanco, todos ellos son enviados al infierno. Aquí no hay ninguno que diga yo me salvé, o que alguno diga bueno, pero pues a lo mejor de panzazo. No, eso lo debemos entender. El juicio ante el gran trono blanco es un juicio de condenación. Y todos los que van a ser juzgados, absolutamente todos van a ser enviados al infierno. No hay ninguno de ellos que se vaya a salvar. Bueno, versículo 21. Este es el último versículo, capítulo 20, versículo 15. Es el último versículo de la Biblia que habla sobre juicios, porque a partir del capítulo 21 y versículo 1 en adelante, la condición cambia. Dice en 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La escena que se nos está describiendo aquí es que la Escritura nos va a explicar brevemente cómo va a ser la condición eterna de los hijos de Dios. Ya vimos que los muertos sin Cristo van a estar por la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Pero los siervos de Dios les espera algo diferente. La Escritura entonces nos está revelando la condición eterna de los hijos de Dios, y a través de 10 elementos que encontramos en estos versículos, vamos a ver cómo describe Juan una visión general pero impactante sobre el estado eterno. La primera, va a haber una creación nueva. Dice que hay un cielo y una tierra nueva. La primera creación que se creó en Génesis 1:1 fue corrompida por el pecado, fue contaminada, fue pervertida por el pecado, y dice Pablo en Romanos que la misma creación está gimiendo a causa del pecado de la humanidad. Bueno, pues esta creación va a ser destruida. No va a haber una renovación de la creación, va a haber una destrucción de todo lo que existe, y Dios lo va a volver a crear. Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora, ¿cómo saber que cuando Juan dice aquí un cielo nuevo y una tierra nueva, está hablando de algo nuevo, no de algo que existía y que Dios lo reparó, lo arregló y ya quedó listo? No, vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 3. El apóstol Pedro también habla un poco sobre esto. Si tiene su Biblia, siga por favor ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 12. Dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan lo que decía Mateo 25? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. El apóstol Pedro sabía que toda la creación que existía y que existe hasta este tiempo va a ser destruida. Por eso dice en Apocalipsis 21:1 que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo anterior ya pasó. Todo aquello que fue pervertido, corrompido por el pecado será destruido. Dios no va a aceptar nada que tenga y siquiera algún antecedente de pecado. Bueno, segunda condición, va a haber una nueva ciudad. La nueva Jerusalén, dice ahí en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ahora, esta es una ciudad literal. Es una ciudad que Juan vio. Por eso dice, y yo, Juan, vi. Juan vio una ciudad que literalmente estaba descendiendo del cielo. ¿Quién va a vivir ahí? Pues ahí van a vivir todos los santos de Dios. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí van a estar los ángeles. Ahí va a estar el mismo Jesús, el mismo Jehová, el Dios Padre. Va a estar el Espíritu Santo. Si usted no puede creer esto, vea Hebreos 12. Vamos a ver ahí rápidamente. Hebreos 12, 22 al 25. El escritor de Hebreos nos dice quiénes van a vivir en esa Jerusalén celestial. Dice Hebreos 12, del 22 al 25. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esa es la misma de Apocalipsis 21:2. A la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de Abel. Todos los santos de la historia, desde Adán, vamos a estar viviendo ahí. O sea que usted y yo vamos a vivir en la nueva Jerusalén, junto con los ángeles, junto con todos los santos del Antiguo Testamento, junto con los apóstoles, junto con todos los miembros de las iglesias que en la historia han sido muertos por martirio, los que han sido llamados por Dios por causas naturales, nuestras familias, la gente, los hermanos que amamos, ahí van a estar, todos vamos a estar viviendo ahí. Y Juan dice que hasta que no haya cielos y tierra nuevos, no va a descender la nueva Jerusalén. Tercer característica, Dios, el Padre, Jehová, habitará personalmente con su pueblo. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta frase, tabernáculo de Dios, los judíos la entendían bien porque para un judío el tabernáculo significaba la presencia misma de Dios. Por eso los judíos, mientras tenían un tabernáculo, mientras tenían un templo para Dios, se sentían seguros, porque ellos sabían que el templo, o en este caso el tabernáculo, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, cuando dice aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, Juan mismo lo explica y dice, y él morará con ellos. Jehová mismo, al que nadie jamás ha podido ver, según lo que dice Hebreos 1, por fin se va a dejar ver. ¿Y por qué lo vamos a poder ver? Pues porque el pecado se acabó. Es importante cómo ver que en Génesis nos habla del principio de todas las cosas y en Apocalipsis encontramos el fin de todas las cosas. En Génesis encontramos el inicio de la creación. En Apocalipsis encontramos el inicio de la nueva creación. En Génesis encontramos cómo entró el pecado a la humanidad. En Apocalipsis encontramos cómo Dios destruye el pecado. En Génesis encontramos cómo la humanidad es pervertida por pecar y por querer ser como Dios. En Apocalipsis encontramos cómo Dios destruye esos perversos que van a seguir queriendo ser como Dios. En Apocalipsis encontramos cómo la relación de Dios con el hombre fue opacada, fue manchada, fue rota por el pecado. Y el hombre ya no podía ver a Jehová. Pues en Apocalipsis encontramos cómo Jehová mismo va a restablecer esa relación con el ser humano y se va a dejar ver. Por eso dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hasta este momento se va a cumplir por siempre el propósito de Dios. Dios creó al hombre para que manifestara su gloria y para que el hombre viviera con él para siempre. El pecado destruyó obstaculizó ese propósito, pero Dios cumple todo lo que empieza. Entonces, hasta este momento se va a cumplir por fin el propósito de Dios para crear al hombre.
Entonces los hombres vivirán perpetuamente con Dios y ante la presencia de Dios. Qué maravilloso sería esto, ¿no? O más bien, qué maravilloso va a ser esto, que usted pueda ver el rostro de Jehová, que usted pueda estar frente a frente con el Creador del universo, que usted pueda estar frente a frente con el Señor Todopoderoso, que ante su sola presencia tiemblan los ángeles, tiemblan los querubines, tiemblan los demonios. Usted lo va a ver cara a cara y usted va a seguir vivo. Qué maravilla, hermanos, pensar siquiera esto. Cuarta característica, la dijimos entonces, que se va a cumplir por fin el propósito de Dios para el hombre. Por eso dice ahí, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Quinta característica, al vivir Dios mismo entre su pueblo, habrá un estado de seguridad y de consuelo eternos, porque Dios mismo hará tres cosas. La primer cosa que va a hacer Dios, consolar a su pueblo para siempre. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Desde que yo era adolescente y leía este versículo, yo me preguntaba, bueno, pero si en el cielo no va a haber dolor, ¿por qué va a llorar alguien? ¿Por qué dice aquí que Dios va a enjugar las lágrimas? Y alguien me dijo, bueno, es que es posible que sea tanta perfección, tanta belleza, cosas tan increíbles que lloraremos tal vez no de dolor, tal vez sería un llanto de gratitud, un llanto de decir, Señor, yo no merecía nada de esto y aún así tú me trajiste aquí. Puede ser, es probable, pero el punto no es el hecho de que alguien va a llorar. El punto es que Dios mismo va a consolar a su pueblo. Imagínense que Dios limpie sus lágrimas. Qué maravilla, ¿no? Cuando somos niños y nuestra mamá o nuestro papá nos limpia las lágrimas cuando estamos llorando, nos sentimos protegidos, nos sentimos consolados. Imagínense eso, cómo será ser consolado por el mismo Dios. Algo indescriptible seguramente. Segunda cosa que va a hacer Dios, Dios va a eliminar la muerte, dice ahí en ese mismo versículo, y ya no habrá muerte. Esto es fascinante, hermanos. La muerte que entró en Génesis, en Apocalipsis ha sido destruida. No va a haber muerte. ¿Y por qué ya no va a haber muerte? Pues porque ya no va a haber pecado. Recuerde que la causa de la muerte es el pecado, la consecuencia de pecar es morir, tanto muerte física como muerte espiritual. Pues aquí ya no habrá muerte porque ya no habrá pecado. Imagínese lo que es un mundo sin pecado. Imagínese la vida de usted sin pecado, sin esos pensamientos que a veces no podemos controlar, sin esa boca que a veces nos cuesta trabajo callarnos, sin esos pies que a veces nos dirigen a lugares donde no debemos ir, sin esas manos que a veces están tocando lo que no deben, sin esos ojos que a veces están viendo lo que no, sin esos oídos que a veces están oyendo puros chismes. Imagínese su vida sin eso. Realmente no lo podemos imaginar porque no podemos concebir nuestra propia vida sin el pecado. Pero aquí nos dice que no habrá más muerte porque ya no habrá pecado. Y por esa razón, tercera cosa que va a hacer Dios, ya no va a haber sufrimiento. Dice ahí mismo en el versículo 4, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber nada por lo cual usted llore de arrepentimiento, no va a haber nada que le cause aflicción, no va a haber nada que lo preocupe. Piense ahorita mismo usted en lo que más le preocupa en esta vida, pues en ese momento usted ni se va a acordar. No habrá enfermedades, no habrá esa enfermedad que lleva años atormentándolo, no habrá esa preocupación por sus hijos que usted tiene todos los días. No habrá esa preocupación por si mi esposo llega bien o por si mi esposa está bien en la casa. No habrá esa preocupación, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá nada que nuble la gloria de Dios. Y dice ahí al final del versículo 4, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, porque todo eso que caracterizaba a la humanidad se quedó atrás. Ha sido destruido, ha sido desaparecido. Sexta característica, solo Dios tiene poder para hacer esto. Sin duda usted puede pensar, esto es demasiado perfecto para ser verdad. Y sí, podríamos pensar eso, pero Dios mismo da su palabra de que esto así va a ser. Dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono, o sea Jehová, el Padre, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo esto no lo va a hacer el hombre. Todo esto no lo va a hacer ningún ángel. Todo esto no lo va a hacer ninguna oración. Todo esto lo va a hacer Jehová. Él es el único
capaz de hacer esto. Por eso dice el versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas. Solo Dios tiene poder de destruir su creación y crear algo nuevo y mejor. Pues Dios da su palabra de honor, su seguridad de que así es. Por eso dice, yo hago todas las cosas. Así como Dios creó el mundo en Génesis 1:1, pues lo volverá a hacer. Él tiene el poder para crear cuantas veces quiera las cosas. Séptima característica que encontramos, Dios asegura, Dios da su palabra de que esto va a suceder. Dice ahí el versículo 5, estas palabras son fieles y verdaderas. Es como si Dios dijera, yo les doy mi palabra de honor que esto va a suceder. Y ya hemos visto que Dios cumple lo que promete. Y si Dios dice que esto va a suceder, tenga usted la seguridad de que esto va a cumplirse tal y como está escrito en su palabra. Dios no juega, Dios no miente, Dios no hace cosas y luego se retracta. Dios cumple lo que promete. Y si Dios cumplió cuando hizo su primera creación, lo va a cumplir cuando lo dice aquí. Entonces dice, he aquí esas palabras son fieles y verdaderas. Dios mismo asegura que esto va a suceder. Octava característica que vemos aquí, Dios mismo, como Él es el único que puede hacer esta creación, Dios mismo tiene la autoridad y el derecho de invitar a quien Él quiera a vivir en esta ciudad. Dice el versículo 6, el que tenga sed, al que tenga sed, está diciendo el que quiera venir, el que necesite esto, venga. Dice ahí el versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios invita, Dios le está invitando a usted. Le está invitando a vivir en esa Jerusalén celestial. Usted no necesita hacer nada para salvarse. La salvación es gratuita. Y no porque no valga nada, sino porque usted jamás podría pagarla. La salvación es gratuita, no porque no tenga valor, sino al contrario, por el inmenso valor que tiene la salvación, que usted y yo jamás podríamos pagar ese precio. Por eso Dios nos las está dando gratis. Por eso dice, yo le daré gratuitamente. Usted no tiene que ganarse la salvación. Usted tiene que rendir su vida a Cristo para poder disfrutar de esto. Ahora, así como Dios está invitando a morar en esta Jerusalén, Dios también nos exhorta a perseverar. Versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí vuelve una exhortación a la iglesia. Es interesante que esta frase no se aparece desde el capítulo 3, se deja de mencionar hasta el versículo 21. ¿Dónde más aparece esto? Bueno, en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, 2:26, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 3:21, que son las cartas que escribe Jesús a las iglesias. Jesús siempre dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 veces se menciona al que venciere en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pues aquí Jesús lo vuelve a mencionar. Es la misma frase. Al que venciere heredará todas las cosas. No está diciendo que el que aguante. Está diciendo más bien el que persevera, el que manifiesta una fe que da fruto, el que manifiesta una fe que se comparte, el que manifiesta una fe verdadera es el que persevera, el que va a vencer. ¿Qué le promete Jesús? Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? 10ª característica que encontramos aquí. Los que permanecen en su pecado heredarán el lago de fuego. Dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, aquí debemos entender que todos estos, este grupo de pecadores que está mencionando aquí el Señor, son los que su vida se caracteriza por pecar, porque si fuera los que han cometido un pecado de estos, pues yo estaría ahí, usted también, ahí estaríamos todos. Pero cuando dice Jesús los cobardes, los incrédulos, los abominables y demás, está diciendo que los que su vida se caracteriza por ello.
Alguien que se la vive pecando así es alguien que no tiene una relación con Dios. Y el fin de ellos, lo dice ahí, tendrán su parte en el lago de fuego. Dios no anda buscando quien quiera regatearle la salvación. Dios ofrece la salvación y si usted la acepta, usted será hijo de Dios. Pero si usted la rechaza, si usted se burla de Dios, si usted, a pesar de haber sido expuesto al mensaje del Evangelio, blasfema contra Dios y se aleja del Evangelio, entonces usted va a estar en el lago de fuego. No hay medias tintas con el Señor. Así que, hermanos, el estado eterno lo sigue describiendo Juan en lo que resta del capítulo 21 y el 22, pero encontramos cómo el estado eterno va a ser indescriptible. Tan solo unos cuantos versículos nos llevan a ver la maravilla que va a ser el estado eterno. Así que, hermanos, después de todos estos terribles periodos de juicio, que sin duda van a ser espectaculares pero al mismo tiempo terribles, el Señor nos promete al final un estado eterno perfecto. Y va a ser perfecto porque Dios va a estar ahí. Va a ser perfecto no por la ciudad de oro, no por las calles de oro, no por las coronas, no. La maravilla del cielo, hermanos, es que Dios va a estar ahí. Y eso tendría que ser suficiente para que usted y yo deseáramos estar ahí, llegar a ese lugar maravilloso. Entonces, hermanos, la invitación es que reflexione, que si usted está seguro de que es salvo, pues como dice Pedro, si sabemos que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no vamos a vivir de manera santa? Pero si usted no ha rendido su vida a Cristo, si usted sigue perseverando en sus pecados, si usted se deleita en sus pecados, debe entender que está en riesgo su vida, y no solamente su vida física, su vida espiritual, y lo que le espera a usted después de la muerte es la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Dios no juega con nadie. Dios demanda una adoración absoluta. Dios demanda que usted le entregue su vida. Así que, hermanos, pues con esta meditación podemos entender un poco, porque es muchísimo lo que podríamos estudiar sobre el estado eterno. Y pues en el siguiente devocional, que será la conclusión, pues podremos ya contestar con más seguridad la pregunta que nos planteamos al inicio: si estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, pues que Dios nos bendiga y espero que podamos seguir en estas meditaciones.